a todos, bienvenidos otra vez a nuestra serie de sermones del libro de Romanos, lo correcto de Dios revelado. Y quiero hablar hoy un poco, he estado pensando en el pasaje que he estado estudiando esta semana y que voy a compartir hoy, pensando en el libro de Eclesiastés. No sé si lo conocen, quizás sea el libro más deprimente que hay en la Biblia, porque en el libro de Eclesiastés el autor decide que va a tratar de encontrar significado, propósito en la vida y se entrega a la búsqueda del placer y eso no le satisface, se dedica al trabajo, eso no le satisface, se dedica a buscar sabiduría, eso no le satisface y todo lo que va probando no encuentra el propósito de su existencia que tanto anhela descubrir. Y el tema principal del libro se repite vez tras vez. Aparece en el capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y no nos gusta pensar en esto a menudo, pero realmente si lo pensamos, la pregunta fundamental de la existencia humana acaba siendo, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Hay propósito en mi vida? Y parece, el autor de Eclesiastés al menos observa que parece que no hay propósito. Hagamos lo que hagamos, por bien que lo hagamos, por mucho que nos esforcemos, todo lo que logramos, al final nos vamos a morir y ¿qué más da ya? Todo queda en nada. Bueno, esa era la realidad. Cuando hablamos del Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, de un mensaje que hemos recibido de Cristo Jesús, estamos hablando de un mensaje que cambia todo eso. Así que hoy estamos mirando Romanos capítulo 8, los versículos del 19 al 30, y he titulado el sermón de hoy A propósito. Vamos a empezar a leer los versículos del 19 al 22. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, en esperanza de que aún la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Pablo ha estado hablando en los versículos anteriores de la maravillosa, la gloriosa adopción que tenemos en Cristo. Y lo está hablando en todo el sentido de las ramificaciones legales que tiene la adopción en el Imperio Romano, donde uno que es adoptado casi es como que tiene una identidad totalmente nueva. Todas las deudas anteriores que tenía quedan canceladas y es como que es una nueva persona y su nueva identidad está centrada en el que le ha adoptado como hijo. Y uno pasa a ser heredero del patrimonio de esa persona. Bueno, Pablo ha dicho que nosotros somos adoptados y transferidos de un estatus de huérfanos a estatus de hijos de Dios mismo, con todos los derechos que conlleva. Somos hechos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Toda la creación se convierte en nuestra herencia. Y Pablo habla también de la intimidad a la cual Dios nos llama, que podemos llamarle Abba, papá, Padre, esta amante, entrañable relación en la que entramos con Dios. Ha hablado de todo eso y ahora dice que la creación misma está esperando el momento en que seamos manifestados nosotros los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como mínimo quiere decir que la totalidad de lo que Dios pretende hacer con nosotros todavía no se ha realizado. Hay personas, quizá no sean la mayoría en el mundo cristiano, pero hay algunos por ahí
que pretenden decir que ya son perfectos en Cristo, que ya no tienen pecado en su vida. Claro, 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, creo que esas personas se están engañando a sí mismas si piensan que por haber venido a la fe en Jesús, de repente ya la carne ha desaparecido y ya el pecado se ha esfumado de sus vidas. Seguimos enfrentando esas realidades. Todavía no hemos llegado a la plena herencia que tenemos en Cristo. Todavía hay quienes afirman que ya gobiernan absolutamente sobre la creación en Cristo, como que ellos tienen dominio absoluto de todo, pero lo cierto es que no tenemos ese dominio ahora mismo. Ahora mismo Cristo reina y nosotros, por medio de nuestra relación con Él, disfrutamos de lo que Él reina y participamos con Él en ese sentido, pero no hemos sido llevados a la plenitud de nuestra herencia en Cristo. Todavía nuestros cuerpos son mortales y sujetos a cosas como enfermedad y muerte. Todo eso indica que la plena gloria que Dios va a revelar en sus hijos todavía no ha tenido lugar. Y Pablo describe que la creación aguarda con ardiente anhelo. La creación está gimiendo, aguardando. Y Pablo hace algo que ha hecho con frecuencia. Él toma algo que no es una persona y lo trata como si fuera una persona. Está personificando a la creación, como que tiene voluntad y un anhelo por participar con los hijos de Dios en su día de gloria. ¿Por qué? Pablo dice, porque la creación ha sido sujetada a la vanidad no por su propia voluntad. Pablo está describiendo la caída de la creación bajo el poder del pecado y la muerte. Y Pablo dice esa vanidad, y es una buena forma de describirlo, ¿no? Cuando la muerte entra a formar parte y el pecado corrompe y tuerce las cosas en la creación, de repente parece que la ley reinante a través del universo es la muerte, ¿no? Como que todo lo que está vivo ahora en algún momento morirá y toda luz que está encendida ahora algún día se consumirá por completo. Cada sol que hay en el universo, en todas las galaxias del universo, llegará el día en que se apaguen y se extingan porque ya no quede más luz y ya no quede más calor y ya no quede más vida en todo el universo. Y parece que la entropía es la realidad reinante a través de la creación. Y esa realidad es lo que el autor de Eclesiastés dice que causa que todo acabe siendo una vanidad, sea fútil, sea inútil. Pablo dice la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad. La creación no quería experimentar esta realidad. ¿Por qué fue sujetada a la vanidad? No por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Y está hablando de Dios. Dios sujetó a la creación al poder del pecado y la muerte, y lo hizo en esperanza. Y esto lo vemos si miramos cuando la caída sucedió en Génesis 3:17, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y el pecado entró en el mundo por causa de Adán y Eva. Dios podía haber aislado a Adán y Eva y permitido que solamente ellos dos muriesen y el resto de la creación no quedase contaminada por el pecado, pero Dios escogió ligar el futuro y el destino de toda la creación al futuro y el destino de la humanidad. Los ató, los unió juntos, de forma que cuando en Génesis 3 Dios está hablando con la serpiente y con la mujer y con Adán y explicándole a cada uno cómo ha cambiado ahora la situación por la entrada del pecado en el mundo, le dice a Adán, sea maldita la tierra por tu causa. Dios permitió, cuando el hombre cayó bajo el poder del pecado, Dios ató a toda la creación, al cosmos, al universo, a ese mismo poder del pecado. Y Pablo dice que lo hizo en esperanza. ¿Por qué?
Porque cuando Dios no destruyó inmediatamente a Adán y Eva, cuando les permitió seguir viviendo, incluso tener hijos y traer más humanos pecaminosos al mundo, de forma que se extendieron por toda la tierra y permitió que toda la creación cayese bajo el poder del pecado y la muerte. Cuando Dios permitió todo esto, lo hizo en esperanza porque Él sabía que Él un día iba a entrar en esa creación, iba a tomar forma de siervo, iba a entrar como criatura dentro de la creación, iba a exponerse a la tentación y al sufrimiento, y iba a tener victoria absoluta sobre el pecado y la muerte, y iba en la cruz a destruir su poder. Así que en esa esperanza Dios sujetó a toda la creación al poder del pecado y la muerte, porque sabía que iba a redimir a la humanidad, y en esa redención de la humanidad Dios iba a redimir a la creación misma. Iba a restaurarlo todo. Así que la creación ha sido sujetada a la vanidad no por su voluntad, sino a causa de aquel que la sujetó en esperanza. Y de forma que la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación aguarda ese momento glorioso en que los hijos de Dios entren en su plena gloria, en la inmortalidad. Y la creación misma en ese día será librada de su sujeción al pecado y a la muerte. Y a veces miramos la creación y decimos, ¿por qué hay tantas cosas que están mal en la creación? ¿Por qué hay desastres naturales? ¿Por qué terremotos? ¿Por qué huracanes y tornados y cosas terribles en las que mueren miles de personas? ¿Y por qué hay cosas como bacterias y virus y enfermedades? ¿Por qué hay parásitos y animales venenosos y predatorios? ¿Por qué tantas cosas peligrosas en la creación? ¿Por qué tanto dolor y daño y sufrimiento? Y lo que sucede es que la creación ha sido sujetada a lo que nos corrompe a nosotros mismos, y lo que vemos en la creación es simplemente la exteriorización del problema humano interior. Ese pecado que llevamos dentro lo vemos expresado externamente en lo que vemos en la creación. La forma en que las cosas han sido corrompidas, ha habido corrupción y descomposición y torcimiento de las cosas. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. La creación está sufriendo. La creación misma no quiere que esta sea su realidad. Y Dios la ha sujetado a esta vanidad para que su redención suceda juntamente con la nuestra. Tengo una pregunta de estos versículos. La creación misma gime aguardando liberación en el día de la resurrección, cuando tendremos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cómo nos ayuda esto a entender los males que enfrentamos en la creación en esta vida? ¿Cómo debe el compromiso de Dios por redimir a la creación afectar nuestra actitud hacia la creación? Sigamos, versículos 23 al 25. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque fuimos salvos con esperanza, pero una esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Hay mucho gemir en este pasaje, no solo la creación gime. Nosotros gemimos, los que estamos en Cristo, los que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y eso que tenemos las primicias del Espíritu, y las primicias, o sea, es como si estuviésemos haciendo la cosecha y hemos cogido esa primera fruta. Todavía queda toda una cosecha por recoger. Hay mucho más, pero hemos probado ya esa primera fruta. El Espíritu de Dios es como el pago inicial de algo grande.
Es como el primer saborear de un manjar. Y tenemos en el Espíritu de Dios ya el inicio. No es que estemos esperando que la gloria es algo que algún día alcanzaremos. Dios ha traído esa gloria a nosotros ahora por medio del Espíritu. Empezamos a degustar de ella. Pero aún gemimos porque anhelamos la totalidad de lo que se nos ha prometido. Gemimos aguardando la adopción como hijos, aguardando ese momento en que sea plena nuestra adopción y que todo lo que no está como debe ser es corregido. Pablo describe ese momento como el momento de nuestra resurrección, la redención de nuestro cuerpo, el momento en que este cuerpo mortal sea transformado y hecho como el de Cristo, inmortal y glorioso. Si la creación fue sujetada a vanidad en esperanza, nosotros fuimos salvos con esperanza. Nuestro vivir ahora refleja la esperanza que Dios tuvo al atar a la creación al pecado, en la esperanza de redimirlo todo junto en Cristo. Nosotros también hemos iniciado ahora un proceso difícil, pero tenemos la esperanza de ese futuro glorioso hacia el cual nos movemos. Y Pablo explica algo acerca de la esperanza. Una esperanza que se ve no es esperanza, ¿no? ¿Quién sigue esperando lo que ya ve? O sea, si ya lo tienes delante, no es esperanza, es una realidad cumplida. Es una esperanza realizada. Y deja uno de tener. La esperanza no es la palabra para describir eso. Nosotros vivimos ahora en esperanza. Ahora, eso no quiere decir que no haya nada real de lo que Dios nos ha prometido ya. Tenemos las primicias del Espíritu, hemos empezado a degustar de la eternidad, pero sabemos que la plenitud que tanto anhelamos, la libertad absoluta del poder y la presencia del pecado en nuestras vidas, el dejar de una vez por todas esa carne atrás, ese yo sin Dios, esa sombra que sigue detrás de mí. Dejar todo eso atrás, eso aún no ha llegado a suceder. Así que vivimos la vida en esperanza y gemimos aguardando la plena redención que Cristo nos ha comprado. Tengo una pregunta de estos versículos. Pablo dice que gemimos junto con la creación, aguardando nuestra propia resurrección. ¿Cómo has experimentado tú el perseverar en la esperanza que Cristo pone por delante? Sigamos leyendo, versículos 26 y 27. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque cómo debiéramos orar no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. La creación gime, nosotros gemimos, Dios gime. Dios participa en el sufrimiento de su creación y en el sufrimiento del ser humano. Pero el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Mientras estamos sufriendo y gimiendo y anhelando nuestra plena redención, el Espíritu de Dios en nosotros está ayudándonos, porque cómo debiéramos orar no lo sabemos. Esta es la realidad, seguro que lo has experimentado. Alguna vez estás orando por una persona que amas en tu vida, que está sufriendo y no sabes qué pedirle a Dios. No sabes qué necesita esa persona para sanar. O en tu propia vida. Estás en medio de un valle oscuro y no sabes cuál es la salida. Y vienes a Dios en oración, pero no sabes qué pedir. O a veces es peor. A veces creemos que sabemos. Y oramos y suplicamos y hacemos promesas y trueques y tratamos por todos los medios posibles de manipular a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos que haga. Tenemos una idea muy clara de lo que Dios tiene que hacer. Y tratamos de obligarle a hacerlo. Pero ¿sabes qué? Muchas veces lo que estamos pidiendo no es lo correcto. No sabemos lo que debiéramos orar. No sabemos lo que es realmente bueno.
Y hay tanto que desconocemos. No sabemos las ramificaciones de lo que estamos pidiendo, cuál va a ser el resultado final de esa cosa que estamos pidiendo. Y tantas veces nos acercamos a Dios y no sabemos lo que debemos orar. Pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Ahora, hay personas que miran este versículo y dicen que aquí está hablando del don de lenguas, que cuando una persona está hablando en lenguas es el Espíritu de Dios orando a favor nuestro y que esa oración obviamente es superior a cualquier oración que pudiéramos expresar en palabras humanas. Creo que eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Hay dos motivos. El primero es, creo que lo que Pablo dice aquí se aplica a todos los cristianos. El Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Creo que Pablo está implicando que esto es una realidad que se aplica a todo creyente. Sin embargo, el don de lenguas, Pablo deja muy claro que solamente lo tienen algunos creyentes. Nota en 1 Corintios 12, Pablo está hablando del cuerpo de Cristo y cómo Dios ha puesto toda una gran diversidad de dones y cada uno tiene su don diferente, pero en totalidad cada uno junto forma el perfecto cuerpo de Cristo que suple todas las necesidades que deben ser suplidas. Y hace estas preguntas retóricas en el capítulo 12. ¿Acaso tienen todos dones de sanidades? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Y la respuesta obvia a esas preguntas es no. Así que si lo que estamos hablando aquí se aplica a todos los cristianos, entonces no puede estar hablando del don de lenguas porque solo algunos cristianos tienen el don de lenguas. Otro motivo por el cual creo que esto no está hablando del don de lenguas es que dice que estos gemidos son gemidos indecibles. Ahora, el don de lenguas no es indecible, es ininteligible. Uno lo escucha y no lo entiende, pero puede oírlo. Y puede decirlo, la lengua humana es capaz de formular esas palabras, pero lo que Pablo está diciendo es que lo que el Espíritu está haciendo a nuestro favor es tan profundo que va más allá de la capacidad de la lengua humana de decirlo. Son indecibles, no se puede expresar en palabras. El vocabulario humano, la lengua humana en general es incapaz de formular estas cosas, es algo más profundo aún que todo eso, así que no es algo que oigamos en voz alta, es algo que está sucediendo en otro plano, esta intercesión del Espíritu de Dios a nuestro favor. Y cuando Él intercede a nuestro favor, entra cuando nuestra debilidad nos impide saber cómo orar. Él entra y el que escudriña los corazones, o sea, Dios mismo, sabe cuál es el intento del Espíritu. Obviamente, ¿cómo no lo va a saber? Es su Espíritu. Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Obviamente el Espíritu de Dios en nosotros intercede a nuestro favor, expresando perfectamente lo que la voluntad de Dios para nosotros es. Porque el Espíritu de Dios sabe cuál es el propósito de Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios pretende en todo esto. Nunca se equivoca, nunca interpreta mal las cosas. Su intercesión a nuestro favor es perfecta. Ahora hay un par de cosas que creo que puedo aprender de esto. Primeramente, esto me quita la presión de tener la oración perfecta. Ahora, no me entiendan mal, no estoy sugiriendo que la oración no es importante. Necesitamos la oración, desesperadamente. Necesitamos derramar nuestro corazón delante de Dios y ponerlo todo delante de Él y clamar a Él, porque esa intimidad de relación que tenemos con Él, la oración, es básica para esta relación que tenemos con Dios. Sin oración no hay comunicación con Dios. Necesitamos la oración desesperadamente, pero lo que esto me dice es que no tengo que preocuparme de expresar la oración perfecta. Es curioso, a veces en la iglesia vemos a gente que viene a Cristo y una de las cosas comunes en una persona que ha venido a Cristo es que tardan un poco en sentirse cómodos orando delante de otras personas, les da miedo orar mal. No van a decir las palabras correctas, ven a otras personas orando y lo dicen tan bonito y tan... eso da igual. Lo bonito de la oración no es lo importante.
Y si miramos el libro de los Salmos, que en su mayoría es una colección de oraciones, que los salmistas en muchos de los salmos expresan una oración a Dios, vemos que hay una libertad de expresión tremenda, y muchos de los salmos expresan cosas que uno diría, teológicamente eso es un poco extraño, o qué forma más rara de decir eso, ¿no? A veces el gemir del salmista no es algo bonito y pulido y precioso, sino es un gemir de angustia, de ira, de frustración delante de Dios. ¿Por qué puso Dios esos salmos en la Biblia? Para que entendamos que lo que Dios quiere en la oración es que hablemos con Él abiertamente, sin temor, porque lo importante no es que nosotros formulemos la oración perfecta. Lo importante es que hablemos con Dios, que nos comuniquemos con Él. Y si mi oración está incorrecta, si lo que yo estoy pidiendo es una tontería, no tengo que preocuparme, porque el Espíritu de Dios intercede a mi favor y convierte ese anhelo de acercarme a Dios y buscar de Él solución, lo convierte en la petición correcta. Y Dios me va a dar no siempre lo que he pedido, pero siempre me va a dar lo que necesito. El Espíritu de Dios se ocupa de eso. Él intercede a nuestro favor, de forma que me libra en la oración, de que cuando Dios no responde como yo quiero, no tengo que frustrarme y pensar, es que no se me ocurrió la forma correcta de pedirlo. No se me ocurrió la palabra exacta para convencer a Dios de lo que quería. No hay que preocuparse de eso. Otra cosa que me dice en todo esto es que a Dios le duele lo que a mí me duele. El Espíritu de Dios gime conmigo. Cuando yo sufro, cuando yo anhelo ser libre de lo que me causa tanto dolor, del pecado que me asedia y lo que está alrededor mío, cuando pido a Dios liberación, Dios gime a mi lado. Dios sufre a mi lado. ¿Qué quiere decir eso? Que si la respuesta de Dios a mi plegaria no es inmediatamente retirar lo que está causando el dolor, no es porque a Dios le dé igual. Es porque Dios sabe que eso es lo que necesito. Y me ama tanto que está haciéndolo perfecto para mí. Puedo confiar en que Dios no me odia, no me aborrece, no me está haciendo sufrir porque no me ama. Todo lo contrario, Él sufre conmigo y está conmigo en todo. Esto de que no sabemos lo que pedir, creo que hay un ejemplo muy bueno en el Antiguo Testamento de que podemos orar a Dios sin tener que darle las soluciones nosotros. Hay un momento en la historia de Israel cuando uno de los reyes de Judá, uno de los pocos reyes que de verdad amaba a Dios y le buscaba de corazón, se llamaba Josafat. Él se enfrentaba a una terrorífica situación. Vino un ejército enorme, un ejército que ellos no tenían forma alguna de ganarles en la batalla. Eran demasiados y asediaron la ciudad de Jerusalén y estaban ahí acechando la ciudad. Y esta es la oración que Josafat levanta ante Dios. Nosotros no disponemos de fuerzas contra esta multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestros ojos. Segunda de Crónicas 20:12. Esa es una oración perfecta. Dios, yo no sé, pero tú sabes. Esta es la situación, yo no sé qué hacer, pero Dios, tú sí sabes. Obra tú, enséñame. Y Dios, en el caso de Josafat, lo hizo. Derrotó el ejército entero sin que los de Judá tuvieran que levantar una arma. Y lo único que tuvieron que hacer ellos es salir y despojar y coger los despojos de una batalla ya ganada. Eso no se le ocurrió a Josafat, pero Dios sabe lo que hace falta en cada momento. Tengo una pregunta de estos versículos. Dios gime e intercede perfectamente a nuestro favor. ¿Cómo quita esto presión de sobre nuestra vida de oración?
¿Qué nos dice esto acerca de la participación de Dios en nuestro sufrimiento? Y vamos a terminar el pasaje, los versículos del 28 al 30. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados con propósito. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué le da significado a todo este sufrimiento? La creación sufre, yo sufro, Dios sufre. ¿Por qué? Pablo dice que hay un propósito. Sufrir por sufrir es absurdo. A nadie le gusta sufrir, nadie quiere sufrir. Pero si el sufrimiento tiene un propósito, pon por ejemplo los dolores que una mujer experimenta dando a luz. El parto es doloroso, extremadamente doloroso, pero ¿qué más da? Lo que uno está logrando con ese dolor vale la pena. Hay un propósito. Y ninguna madre se desespera en el parto. Ella entiende que ese dolor tiene un propósito bueno y vale la pena. Pablo lo expresa de esta forma. Sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Creo que hay un par de formas en las que la gente a veces lee mal este pasaje. Creo que hay personas que interpretan esto para decir que todo lo que nos sucede es bueno. Eso no es lo que dice el pasaje. Dice que Dios hace que las cosas ayuden para bien. Pero eso no quiere decir que las cosas que están sucediendo en sí sean buenas. Hay cosas que nos suceden que son malas. Y que son maldades que nos suceden. Y eso no quiere decir que todo es bueno. No le digas nunca a alguien que está sufriendo algo malo, todo eso es bueno. No. La promesa es que Dios es bueno. Y que su propósito para nuestra vida implica que aún todo lo malo en nuestra vida, Dios lo va a usar para traer bien. No hay cosa en nuestra vida desperdiciada. Dios le da propósito a todo. Otra forma en que creo que a veces este versículo se entiende mal es que la gente lo hace demasiado personal. Entendiendo que Dios hace que todas las cosas sean para mi bien. No necesariamente. Serán las cosas de tu vida y serán para bien, pero tal vez no sea para ti, sea para otra persona. Tal vez las cosas que Dios está permitiendo en tu vida, el sufrimiento que está permitiendo en tu vida, te está moldeando y formando y preparando para que en un día futuro una persona a tu lado que está en el momento más oscuro de su vida tenga a alguien a quien aferrarse, alguien que sepa responder con compasión y con humildad. Cosas que solamente el sufrimiento forman en nosotros. A veces el bien que Dios está creando en nuestra vida no es para mí, es para otra persona. Pero la promesa es que Dios está usando todo para bien. De forma que mi vida resulta en bien. Y es una forma de la carne pensar egocéntricamente de que el bien que debo preocuparme solamente del bien que es para mí. No. Lo importante es que mi vida sirva para bien. Y el bien que yo recibo, eso puede variar. Y Dios me bendice mucho más de lo que yo sufro. O sea, en ese sentido recibo mucho más de lo que jamás he perdido, pero tengo que entender que el bien que Dios está logrando en mi vida, conforme a su propósito, tiene que ver con más que lo que yo quiero. Tiene que ver con lo que Él está haciendo. Tiene que ver con traer bien al mundo que sufre y que gime, y a los que están a nuestro alrededor que sufren y gimen. Dios hace que nuestras vidas sean para bien. ¿Por qué? Porque nos ha llamado con propósito.
No, las cosas no suceden y ya. Dios tiene un propósito. Y Pablo explica ese propósito. A los que antes conoció, y lo mira en términos cósmicos, ¿no? Desde antes de la creación misma. Los que antes conoció, desde la eternidad. Dios conoce todo momento en la historia, desde antes de comenzar la creación hasta la eternidad que se extiende por delante para la creación. Dios lo conoce todo y Dios nos conoció antes de que nosotros existiésemos, antes de que existiese nada, Dios ya nos conocía. Y a los que conoció los predestinó. Y la palabra esa quiere decir la idea de tomar una determinación por antemano. Dios tomó una determinación por antemano, de antemano. O sea, antes de que yo siquiera existiese, Dios ya había tomado decisiones en cuanto a mí. ¿Y qué es lo que había decidido? Para que yo fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y está hablando de la resurrección de Jesús, a fin de que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Pablo en otros lugares describe la resurrección de Jesús como Él siendo hecho el primogénito entre muchos, las primicias de la resurrección. El propósito de Dios desde antes de comenzar el tiempo y la meta final para la cual Él me apartó de antemano es que yo sea resucitado y participe en una gloriosa vida eterna con Jesús. Ese es el propósito de Dios para mi vida. Y con esto de predestinó, hay quien interpreta esto para decir que Dios simplemente ha decidido que algunas personas van a pasar la eternidad en gloria y otras personas van a ir al infierno, y que Dios lo ha decidido de una forma basado simplemente en su propio criterio interno que nosotros no conocemos. Creo que todo lo que he dicho ahí es cierto, excepto la última frase, que nosotros no conocemos. Creo que Dios ha determinado dos destinos finales desde antes de la creación del mundo para los seres humanos: gloria en Cristo y el infierno. Esas son las dos eternidades. Y creo que Dios lo ha determinado basado en su propio criterio. Lo que yo difiero de algunas personas es que yo pienso que Dios ha dejado claro basado en qué Él ha tomado esa determinación. No lo hace simplemente basado en alguna idea interna inefable de Dios, sino que Dios ha expresado claramente cómo va a determinar quién participa en una cosa y quién participa en la otra. Y la determinación es el Evangelio y la respuesta de nosotros a ese Evangelio. Los que ponen su fe en Dios, los que ponen su fe en Jesús, estos son destinados. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya ha determinado el destino final. Gloriosa resurrección con Cristo. Los que rechazan ese evangelio, los que se niegan a poner su fe en Dios, Dios ha destinado a esas personas para el infierno. Pero a los que antes conoció también los predestinó, o tomó esta determinación acerca de ellos de antemano, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora Pablo describe una cadena, ha descrito el comienzo, desde antes de la creación misma nos conoció y tomó esta determinación de llevarnos a esta gloria final y eterna con Cristo en la resurrección. ¿Qué sucede en medio de esos dos extremos? Pablo describe un proceso. A los que predestinó, a estas personas sobre las cuales Dios tomó una decisión de antemano, preparó un destino final de antemano, y obviamente para nosotros esa es la realidad. Todavía no hemos llegado a ese destino final, pero Dios ya lo ha puesto ahí. Ok, a estas personas, a estos también llamó. Empieza la cadena. Primero, Dios nos llama. Esto es el Evangelio. Recibimos el mensaje de vida y Dios dice: quiero rescatarte del pecado y la muerte, quiero darte vida nueva. Arrepiéntete, abandona esa vida sin mí y ríndete a mí, pon tu fe en mí. Y nos volvemos a Jesús en fe. Somos llamados a rendirnos a Él y respondemos en fe. Y los que Dios llamó también los justificó. Y esta palabra tiene la raíz de esa clave de correcto. Y justificar quiere decir no solo declarado en lo correcto, sino hecho correcto. Y Pablo usa esa palabra a través del libro de Romanos, es la palabra clave en el libro de Romanos. Justicia o rectitud o lo correcto. Ocurre más veces incluso que la palabra raíz de fe.
Y Pablo describe la vida cristiana así, como un momento. Cuando ponemos la fe en Jesús, somos declarados justos. La justicia de Jesús viene a ser nuestra y nos queda imputada por méritos de Cristo en la cruz, no por méritos nuestros. Sin embargo, hay un proceso en esta vida en el cual Dios está haciendo correcto lo que el pecado ha hecho incorrecto. Y eso se llama discipulado. En otros lugares Pablo describe eso con la palabra santificación. Pero en Romanos esa palabra solo aparece 2 veces. En el capítulo 6, versículo 17 y versículo 22. Es la única vez en el libro de Romanos que Pablo usa el término santificación. Porque el término que él prefiere usar en Romanos es justificación. Dios está haciendo correcto lo que estaba incorrecto. Ese es el proceso de discipulado en el que vivimos, entre el ser llamados y entre el ser glorificados en la resurrección. En medio de eso está la justificación, el hecho de que cada vez que yo respondo en fe, cuanto más me rindo al Espíritu, cuanto más rechazo la carne y todo lo que me lleva a apartarme de Jesús, cuanto más me abro a Dios, más de su justicia se hace realidad en mi vida. Más cosas que están incorrectas son corregidas. La forma de pensar que tengo empieza a sanarse. Las relaciones que tengo empiezan a ser sanadas. Y Dios empieza a corregir lo que el pecado ha roto y robado. Ese es el proceso en que Dios está obrando en nosotros sus propósitos. Está haciendo correcto lo que estaba incorrecto. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios nos ha llamado con un propósito eterno. Tengo una última pregunta. El propósito final de Dios en escogernos era inmortalidad gloriosa con Cristo. ¿Cómo vivimos nuestras vidas de acuerdo a este propósito final? Hemos llegado al final de nuestro pasaje hoy y vemos la gloria de que Dios nos ha devuelto propósito. Sí, algún día moriremos, esta carne no va a perdurar para siempre y las debilidades que experimento ahora van a ser la realidad durante los años de mi vida aquí, pero ¿sabes qué? Dios me ha dado las primicias de una eterna existencia con el Espíritu Santo que ha venido a mí. Cuando pongo mi fe en Jesús, Él me da su Espíritu y me da el comienzo de un saborear de la eternidad. Y entro en este proceso en la vida con propósito que Dios coge todo en mi vida y lo usa para traer bien en este mundo. Y yo me convierto en un instrumento de el bien de Dios en este mundo. Y aunque gimo y sufro, aunque mi vida experimenta dolor y la creación misma gime y sufre y Dios mismo al lado mío gime conmigo y sufre conmigo, el glorioso propósito de Dios se está llevando a cabo en mi vida. Y hay gran gozo en esa realidad. Mi oración para ti hoy es que tú conozcas a Jesús como tu Redentor y que te rindas a Él completamente y que tu vida la pongas en sus manos para sus propósitos y que Él haga de ti todo el bien que Él pretende hacer con tu vida. Que Dios te bendiga.